Ministerios como Barro en las manos del alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. Dios no es solo aquel que sanó en la historia de la Biblia. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por siempre, de los siglos. Amén. Bienvenido sea nuevamente a este su programa, Vida en Victoria. El día de hoy es un tema muy especial, como todos los temas que se han desarrollado, pero nuestro tema de hoy es Dios es nuestro sanador, y está basado en Éxodo capítulo 15, versículo número 26. Cuántas enfermedades, cuántas necesidades, cuánto es lo que nosotros vivimos para poder presentarnos delante del Señor y llamarlo Jehová Rafa. Para poder desarrollar este tema el día de hoy me acompaña el pastor Jorge Perdomo de la Iglesia Plenitud de Dios. Pastor, bienvenido. Qué gusto poder estar de vuelta acá en un programa más. Esperamos con todo nuestro corazón que llene la necesidad que hay en tu corazón de aprender más del Señor, y en este tema en especial yo le quiero hablar a personas que tal vez están enfermos, que tal vez estás en el lecho de tu cama o en un hospital o padeciendo una enfermedad crónica. Tienes que creer que el Jehová que nosotros hemos creído puede hacer un milagro y sanarte, pero todo es cuestión de fe. Así que va a ser un gusto poder exponer la palabra, profundizar en ella, y que hoy puedas aprender más de ese Dios poderoso que tenemos. Amén. Poder gozarnos, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Así es. Porque cuando escudriñamos su palabra, logramos entender y comprender el por qué están escritas ciertas definiciones que aquí se dan. Por ejemplo, nos habla en Hebreos, que se da al principio, 13:8, dice Jehová Rafa, que significa Jehová tu sanador. Pero para ello está usted, para que nos pueda explicar por qué se da el nombre Rafa, Jehová Rafa. Jehová Rafa. En primer lugar, vamos a decir que la palabra o el término Rafa quiere decir sanador, el que sana, ¿verdad? El que sana. En la Biblia encontramos a Dios manifestado en muchos nombres, y esos nombres determinan lo que Él es y lo que Él hace, ¿sí? Para más o menos clasificarlos de esta manera, podríamos decir que hay nombres que son primarios. Por ejemplo, Jehová, que viene de Yahweh con Adonai. Esa mezcla pues dio la palabra que hoy nosotros usamos como Jehová, que le llaman nombres primarios. O el Olam, por ejemplo, que es el Eterno. Y de ahí aparecen otros que son como nombres compuestos, ¿verdad? Que nosotros encontramos, y quiero leer algunos para que lo puedan ver acá. Por ejemplo, el Shaddai, por ejemplo, es un nombre compuesto que es todopoderoso. El Olam, que es Dios eterno. Pero este nombre en particular, Jehová Rafa, está contemplado dentro de lo que nosotros conocemos como los nombres apelativos. ¿Qué quiere decir los nombres apelativos? Que tienen una relación de carácter de Dios con las personas, lo que Dios hace con las personas, ¿ya? Entonces, dentro de esto se manifiestan 7 nombres. Algunos han dicho 9, pero la mayoría de teólogos nos inclinamos sobre 7 nombres, y tal vez algunos se van a recordar de ellos. Por ejemplo, Jehová Jireh, que es mi proveedor; Jehová Shalom, que es paz; Jehová Nisi, que es mi bandera; Jehová Sidkenu, que es mi justicia; Jehová Raá, que es mi pastor; Jehová Shama, el que está presente, y el que estamos viendo hoy, que es Jehová Rafa, el sanador. Entonces, esto está manifestando lo que Dios es capaz de hacer en nosotros, hacia nosotros. Entonces, si lo vemos de esta manera, cuando encontramos a ese Jehová Jireh, por ejemplo, es porque Él está manifestándose como nuestro proveedor, ¿verdad?
Cuando estamos en un conflicto que tenemos, en donde hay una intranquilidad en nuestro corazón, clamamos y decimos que Él sea nuestro Jehová Shalom. Él es la paz. Pero en este contexto que estamos viendo acá, encontramos a ese Jehová Rafa, que Él dice: yo soy el sanador para tu vida. No hemos de olvidar, hermana, que ¿quién nos hizo? Dios. Dice que cada una de las partes de nuestro cuerpo fueron hechas por Él. Él sabe perfectamente el funcionamiento de nuestro cuerpo, de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y como tal, Él conoce cómo funciona cada una de esas partes. Es como aquel que hizo un carro. Él conoce perfectamente las partes que lleva el vehículo. Si el carro fallase, el que lo hizo sabe perfectamente dónde está fallando. Y puede sin mayor problema ir y cambiar la pieza y decir: ahora va a funcionar. O falló esto o falló lo otro. Entonces, como Jehová sanador nos promete en algún momento, como dice Jehová Rafa, que es una palabra hebrea, quiere decir que Él sabe exactamente qué de nosotros está fallando, y como tal, Él tiene la capacidad, el poder para sanarlo. Eso quiere decir para volverlo a restablecer en el funcionamiento normal, porque eso es salud. O sea, cuando Dios nos dice que nos va a sanar, es que va a regresar a funcionar algo como originalmente estaba funcionando, porque Dios es así. Dios no hace algo a medias, Dios sana completamente, ¿verdad? Nos sana nuestro cuerpo. Exactamente. Sana nuestra alma. Nuestra alma también y nuestro espíritu. Y nuestro espíritu. Porque Dios es un Dios integral. Dios no está pensando solamente en el cuerpo. Él nos ve como almas vivientes. Nos ve en nuestra alma, y cuando hay algo en nuestra alma, Él también puede sanarlo. Y por supuesto nuestro espíritu. Cuando nos hemos alejado, cuando no estamos en una excelente relación con Él, entonces viene también Él, como ese Jehová Rafa, para sanar esa relación con Dios. Muy bien. Vemos en el Nuevo Testamento, pastor, que el ministerio del Señor Jesucristo pues es para sanar, para salvar. ¿Para qué más? Para echar fuera demonios. De hecho, hay una cita aquí que me llama la atención. En Marcos capítulo 1 y versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Entonces vemos a Jesús como esa manifestación de Jehová Rafa en la tierra, ¿verdad? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Eso quiere decir que como Jehová Rafa se está manifestando. Y más adelante dice: y echó fuera muchos demonios, y no los dejaba hablar porque le conocían. O sea, vemos ese triple ministerio de Jesús. El triple ministerio se refiere al hecho de que Él venía a mostrar el reino de Dios a través de la enseñanza de la palabra y por supuesto la salvación. Después vemos a Jesús como ese Jehová Rafa sanando, y vemos a ese Jesús con poder para establecer el nuevo reino y quitar las obras del enemigo, echando fuera todos los demonios para mostrar que Él venía a implantar un nuevo reino y destruir las obras de Satanás, ¿verdad? Vemos como también en Éxodo 15:26, no sé si usted lo tiene a la mano, lo que el Señor nos habla ahí a través de su palabra, ¿verdad? Los mandamientos y estatutos que Él establece. Ajá, así es. Que está basado en nuestro texto central en Éxodo 15:26, pastor. Sí. Y dice: y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Y aquí viene lo interesante: ninguna enfermedad, pero mire, es que es tajante, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. ¿Sí? Pero es interesante porque dice, ninguna enfermedad yo la voy a enviar a ti, porque yo soy tu sanador. Eso implica como que verdaderamente la sanidad es como preventiva, porque hemos de encontrar que la salud puede ser curativa, o sea, yo me curo o mejor prevengo, ¿verdad? Los dos sistemas. La mayoría de nosotros queremos que Dios nos sane estando enfermos.
Pero ¿no sería más interesante pedirle a Dios que nos sane y que nos cuide para no enfermarnos? No sé qué sería mejor. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que le dijésemos a Dios, yo no quiero ninguna enfermedad. Actúa como Jehová Rafa, o sea, un escudo para mí para que ninguna enfermedad pase. Y si nos damos cuenta, recordemos, muchos en esta pandemia no se enfermaron. Pero fueron de los que clamaron y dijeron, Señor, yo no quiero que me enfermarme. Mi casa y yo. Sí, no voy a enfermarme. Y cubrieron, ¿verdad? Creyendo en ese Jehová Rafa. Porque Jehová Rafa no es no solamente el que sana la enfermedad, sino que el que te protege de que no venga una enfermedad. Porque aquí dice, ninguna enfermedad te enviaré, no vendrá. O sea, es como un escudo protector. Pero también está por el otro lado. Cuando algunos se infectaron, clamaron a Dios y Dios los sanó. O sea, hay dos perspectivas entonces. La preventiva y la curativa. El Dios que nos prevé de esa enfermedad y ese Dios que nos sana cuando ya ha venido la enfermedad. Bueno, en realidad es un tema que nos viene a edificar nuestra vida. Ajá, sí. ¿Verdad? De ponerle cuidado también. Quiero pedirle, amado hermano, amigo que nos está sintonizando a través de este medio, que por favor se mantenga. Vamos a ir a nuestro segmento ¿Sabías qué? Sin antes que nos siga a través de Vida en Victoria, Guatemala. Ya regresamos. Ciclo hidrológico. Hasta el siglo XVIII se pensaba que los ríos, lagos, manantiales y riachuelos se formaban gracias a corrientes subterráneas procedentes del mar. Hoy en día sabemos que nacen gracias a las lluvias, la nieve o el granizo que emergen de las nubes, que a su vez son el resultado de la evaporación de los océanos. Esta teoría ya se manejaba aún en tiempos bíblicos y así lo confirma el siguiente pasaje. Pues Él atrae hacia arriba las gotas de agua, se filtran como lluvia para su neblina, de modo que las nubes destilan y gotean sobre la humanidad abundantemente. Torre de Babel. En el Antiguo Testamento, específicamente en el Génesis, se habla de la Torre de Babel, una especie de pirámide construida por los antiguos babilonios en un esfuerzo por llegar hasta el cielo y alcanzar a Dios, quien decidió castigarlos por su osadía, obligándolos a hablar diferentes idiomas y haciendo imposible que se pudiesen entender entre ellos. Fuera de los textos bíblicos y leyendas populares, no había evidencia sobre la real existencia de esta construcción, pero los historiadores que han dedicado su carrera a estudiar la civilización babilónica aseguran que una antigua tablilla de arcilla hallada en lo que hoy es Irak hace un siglo muestra lo que habría sido la Torre de Babel con suficiente detalle para concluir que ésta existió. Los dibujos muestran una construcción con 7 escalones y una figura humana muy grande y con un sombrero cónico, quien sería el rey Nabucodonosor II. Gracias por permanecer en este su programa Vida en Victoria. Estamos hablando del tema Dios es nuestro sanador. Vea lo que dice el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando Dios sana nuestro cuerpo, estamos hablando que nos sana físicamente, pastor. Así es. Recordemos que, como lo dijimos anteriormente, este Jehová Rafa es un Jehová, Dios siempre es integral. Dios nos ve como el cuerpo, como el alma y como el espíritu. Amén. Y afecta a las 3 áreas. Pero definitivamente lo que más se resiente o lo que uno enferma más es el cuerpo, porque si vemos dentro de las 3 cosas, lo más débil es el cuerpo. Y es lo que más prontamente se va a enfermar, por 1000 razones. Por 1000 razones se puede una persona enfermar. Puede ser un accidente, incluso puede haber una maldición generacional ahí de enfermedad en la familia, donde hay una enfermedad que predomina a lo largo de las generaciones y que ya se trae eso, ¿verdad? O sea, todos podemos de alguna u otra manera enfermarnos. Pero la pregunta sería, ¿es Dios capaz de poder sanar nuestros cuerpos? Y la respuesta es sí, porque Él dice, yo soy Jehová tu sanador, que Él puede sanar el cuerpo. Él lo puede hacer. Pero ahora vamos al otro punto. ¿Qué hay que hacer?
Porque tal vez sería la pregunta que te estás haciendo. Ok, yo sé que Dios es mi sanador, y yo lo creo, y yo declaro que Jehová es Jehová Rafa. Ahora el punto es, ¿qué debo hacer? Y creo que la respuesta es muy obvia, creer. Pero para creer hay que tener fe que Él lo puede hacer. Y ahí creo que es un punto que nos está afectando a muchos. Hemos dejado de creer que Él es capaz. Y resulta que a veces le creemos más a la medicina. Y no es que sea mala, sino que creemos más en lo que el hombre puede hacer a lo que Dios puede hacer, ¿verdad? De hecho, si vamos a ponerle esta perspectiva, si yo voy a tomar una medicina, debería decir en el nombre de Jesús me tomo esta medicina, para que Dios obre a través de esta medicina, para que Dios se manifieste a través de esta medicina. Pero a veces ponemos nuestra fe ciega en lo que el hombre hace, en la medicina que él hace, y no en el Dios que puede hacer que esa medicina haga que nuestro cuerpo se recupere. Entonces yo creo que fe es bien importante. No solamente creer, sino estar plenamente confiados que Dios puede sanar este cuerpo. Porque este cuerpo se va a enfermar. De una u otra manera nos vamos a enfermar. Probablemente ahorita, tú que me escuchas, estás ahí enfermo. Tal vez en tu cama, o has venido padeciendo, o esclavo de una medicina de por vida. Puede ser. Pero aquí dice, yo soy Jehová tu sanador, que te voy a sanar. Y sé, y yo lo creo, que Dios lo puede hacer. Así como Jesús lo hizo en el tiempo acá, y como leíamos en Hebreos, decía, yo soy el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos de los siglos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo que sanará nuestros cuerpos. Amén. Jesús sana, Jehová, nuestro Padre Celestial, sana a través de la oración, del poder de la oración. Por supuesto. Recordemos que en Santiago dice, si alguno está enfermo, ¿qué hay que hacer? Dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y que estos vengan y lo unjan. ¿Verdad? Por supuesto, quiero decir que el ungimiento era un acto más que todo para desarrollar la fe. No es que el aceite sea el curativo, ¿verdad? Nada de esto, sino que era un acto de creer, representativo de lo que Dios puede hacer. De hecho, es como la manifestación del Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque el aceite tiene que ver mucho en relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, el punto es que dice, llamen a los ancianos y que lo unjan. Y la oración de fe salvará al enfermo. Pero la oración ¿de quién? De los ancianos que están llegando. Entonces hemos de recordar que muchas veces los que estamos enfermos o los que están enfermos no tienen fe, porque dice, yo ya perdí la esperanza, yo perdí la fe, yo ya no tengo. Entonces busca un grupo de personas. De hecho, este es un secreto, hermana Damaris, que yo he aprendido. He encontrado a lo largo de la palabra que dice algo muy interesante. Tal vez yo quiero leerlo porque después este versículo es para mí muy interesante. Ahí en Santiago he encontrado esto que me ha impactado mucho siempre, ¿verdad? Y que a veces creo yo que no lo hemos hecho como debe ser, ¿verdad? Santiago capítulo 5, hablando de esta cuestión de la fe y de los enfermos, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sí? Eso quiere decir que uno de los grandes ministerios que debemos de tener nosotros es orar los unos por los otros por sanidad. Me cuesta pensar por un instante entonces de que yo puedo pedir, Señor, sáname, pero a veces mi fe es muy débil. Estoy diciendo, Señor, sáname, pero no estoy creyendo que lo vaya a hacer. Entonces, como que debe despertarse un ministerio dentro de la congregación misma. Voy a ponerle este ejemplo. Que haya una persona enferma, hermana Damaris está enferma, Señor, sáname, pero no es como más potente que pueda ir a decir, mire, hermano Jorge, yo quiero que ore por mí porque estoy enferma. Y entonces la fe suya más mi fe creo que trae mucho más resultado. Por eso dice que oremos unos por otros para ser sanados. ¿Por qué? Porque no olvidemos lo que dice la palabra allá en Mateo, que cuando dos se pusieren de acuerdo sobre cualquiera cosa y la pidiéremos al Padre, Él la dará.
¿Sí? Entonces, yo puedo orar en mi casa de rodillas, Señor, sáname, sana, pero como que mi fe a veces no es la suficiente. Y no es porque esté falto de fe, simple y sencillamente como que hace falta algo más. ¿No sería ideal, hermana Damaris, que usted pudiera hablarle a su esposo y decirle, mira, yo estoy enfermo, ora por mí? ¿Sí? Y ya entonces, en el mismo acuerdo, orar. Y estamos cumpliendo lo que dice la palabra. Si dos se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa, Él lo dará. Entonces, aquí hay un secreto. Busca a alguien que vaya a orar por ti. Cuéntale a alguien de tu enfermedad y dile, yo quiero que ores por mí. Y juntos vamos a orar. Este es un secreto maravilloso de traer la salud a nuestra vida. De hecho, he visto algo, hermana Damaris, que los que más tienen fe a veces son los niños. Y he visto a niños que oran por sus papás, oran por sus abuelitos y son sanos. Porque la fe de los niños a veces es mucho más grande que la de nosotros. Su palabra dice, ¿verdad? Dejar a los niños venir a mí, ¿verdad? Muchas veces también nos impacientamos porque no recibimos esa respuesta. Quiero pedirle una vez más que nos acompañe a nuestro segmento Una ventana al mundo cristiano. Ya regresamos. Según la nueva encuesta publicada por la Fundación Radiante, muestra que la mayoría de los estadounidenses oran diariamente. Veamos los números. El 61% acude a Dios en oración, cifra superior a la de quienes recurren a la meditación con un 39%, y otras prácticas para conectarse con un poder superior un 38%. ¿Cuál es su mejor momento del día en que prefiere orar? Veamos si se identifica con alguna de estas opciones. El informe reveló que el 50% de los adultos que oran lo hacen al amanecer o al levantarse y el 55% a la hora de acostarse, mostrando que quienes oran pasan un promedio de 18 minutos intercediendo diariamente. Si usted pensaba que la mayoría de los que oran lo hacen en una iglesia, no lo es así. Datos interesantes concluyeron que el 83% de los que oran lo hacen en el cuarto de habitación y un 61% en el automóvil, más que el 46% de los que oran en un lugar de culto. Ahora le hago esta pregunta. ¿Usted por qué ora? Le muestro otro hallazgo. Según la respuesta de más de 1.700 estadounidenses, el 70% de los que oran dicen que lo hacen para conectarse con Dios, el 45% lo hace para sentirse menos ansioso o deprimido y el 41% para encontrar soluciones a los problemas. Por otra parte, los adultos entre 18 y 64 años afirman que oran por sus propios medios un 94%. Un 67% lo hace con la familia y un 61% en compañía con miembros del grupo religioso. La oración parece ser una práctica constante en la vida de las personas y dejan ver que se ora más de lo que la gente espera. Qué bueno que podemos seguir con este programa tan interesante. Síganos en este programa Vida en Victoria. Espero que siempre esté atento a cada transmisión. Seguimos con el tema de Jehová sanador. Y la pregunta hoy vendría, ¿qué pasa con aquellas personas que han sido enfermas producto de alguna consecuencia de que los padres hayan hecho algo incorrecto? Lo podríamos llamar enfermedades de pecado. Un término un poquito complejo, pero la pregunta existe porque existe en el medio. ¿Será que Dios puede perdonar esto? Y la respuesta es sí. No hay pecado en este mundo que Dios no pueda perdonar, porque la sangre de Cristo es suficiente para todo. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Pero al punto es las consecuencias. Hay niños o hay personas que producto de las decisiones que tomaron sus padres, tal vez se heredaron una enfermedad. Pongamos un ejemplo. Un padre que durante mucho tiempo fue ebrio
o sea, un alcohólico. Y producto de eso procreó. Ese niño va a tener cierta inclinación después hacia el hecho de ser alcohólico, o esto puede haber provocado un cambio genético en él. Entonces la pregunta es, ¿Dios va a poder, Dios afectó ahí, o realmente es la consecuencia del pecado que hubo anteriormente? Y entonces decimos, ante esta situación, Dios a veces no podemos juzgar a Dios por qué hace esto o deja de hacerlo. No podemos, no debemos. Porque siempre Dios tiene un plan en la vida de cada persona. Creo que todos, al final de todo, tenemos una raíz, porque nosotros la palabra dice que nosotros somos de nuestros antepasados. O sea, muchas de las cosas que nosotros somos es porque nuestros padres nos las han heredado. Y no digamos en eso todo un sistema genético que pudo haber aparecido. Pero la pregunta sería, ¿será que Dios perdona esto? Claro que sí. ¿Será que Dios sana esto? Claro que sí. Porque Dios ha prometido ser el Jehová sanador. ¿Puede entonces un niño, vamos a ponerlo de esta manera, un niño que fue concebido tal vez de una manera no correcta, y producto de eso él se volvió una persona paralítica y está en su silla de ruedas? Y la pregunta sería, ¿será que Dios puede sanar y levantar a este niño? Y la respuesta es sí, Dios puede, porque para Él no hay nada imposible. Todo es cuestión de que las personas podamos creer. Y en este caso, si tiene que ver con una maldición generacional, los padres deben de arrepentirse y destruir toda esta maldición y creer que Dios puede sanar. Y Dios puede hacerlo. Ahora, vamos a llegar a un punto de decir, probablemente no va a pasar. Entonces quiere decir que Dios no sana. Es que todo tiene un propósito. Y ahí es donde nos cuesta entender el plan y el propósito de Dios, si realmente eso está enmarcado dentro de la voluntad de Dios. Recordemos el caso de aquel ciego. Venían con sus discípulos y había un ciego de nacimiento, cuentan los evangelios. Y entonces los discípulos le hacen la pregunta y le dice, ¿quién de los dos pecó? ¿Los padres o la persona? En el concepto judío, una persona que estaba en tal condición, especialmente ceguera, tenía que ver con pecado. Y entonces, ¿quién pecó? Si este nació ciego, alguien tuvo que haber pecado. Ese era el concepto judío. Pero ahora lo que dice Jesús, es interesante lo que dice Jesús. No, ninguno. Entonces, ¿por qué está ciego? Para que se manifieste la gloria de Dios. Ojo con esto. ¿Qué quiere decir? Recuérdese que el Mesías era el único que podía sanar ceguera y sordera. No había nadie más. A lo largo de toda la escritura no encontramos en ningún momento que alguien que ha estado ciego se le dé vuelta la vista, o alguien que ha estado sordo pueda oír. Eso era milagros exclusivos de el Mesías. Entonces dice, viene a glorificarse, Él viene a mostrar la gloria de Dios como Mesías que Él es. Entonces quiere decir que Dios preparó todo un plan para que se llegase a este momento, correcto. Dios preparó todo un plan para que cuando viniese el Mesías pudiera encontrar a esta persona y glorificar al Padre a través de este milagro. Eso quiere decir que cuando recibimos un milagro de sanidad es porque Dios planeó todo esto para que Él sea glorificado. Y a pesar de esas cosas, dudamos todavía de lo que Dios hace. Pero es que Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros. ¿Y cuál es el gran perfecto plan del Señor? Recordemos lo que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas ¿qué? Salud. Ese es el plan perfecto de Dios, ¿verdad? Que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el plan perfecto de Dios. Entonces, en conclusión, ¿Dios puede sanar a alguien que por producto del pecado de los padres? Claro que sí.
porque está enmarcado dentro del plan que Dios tiene para que Dios sea glorificado. Sí, cuando vemos en Isaías 53:5, lo que Él nos dice, pastor, mire, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Quiero hablar un poquito respecto de esto. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él murió allí en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Todos los pecados, desde Adán hasta el último ser que está en la tierra, ya fueron imputados en Jesús. O sea, esa es la teología de la imputación del pecado. Él tomó todos los pecados. Se puede imaginar qué cosa más seria. Todos los pecados que usted, que yo, que todo el mundo ha cometido y cometerán aquí en adelante, ya fueron imputados. Y Él en esa cruz, Él pudo por remisión de nuestros pecados, dice la palabra. Pero hay otra cosa, Isaías que dice, que por su llaga fuimos nosotros curados. Eso quiere decir que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, y este es un gran misterio, hermana Damaris, que cuando Él estaba en la cruz del Calvario sufriendo todas las enfermedades y todas las dolencias, Él las sufrió en la cruz del Calvario. Qué tremendo, ¿no? Jesús ahí estaba sufriendo diabetes, hipertensión, dolor estomacal, migrañas, todas las enfermedades habidas y por haber, que en este mundo hay, que todavía no se conocen, Jesús las padeció ahí. Las llevó todas, las llevó sobre sus hombros. Se puede imaginar, Él tenía un dolor de gastritis, colon irritable, lo que usted se puede imaginar, la enfermedad más grande, cáncer, Él sobre sus hombros las padeció en ese instante, para que ahora, con el poder que Él tiene, Él puede decir, yo ya morí por estas enfermedades y yo te puedo sanar. Eterno peso de gloria. Ajá, así es. Que la verdad, Él fue enviado para esto, ¿verdad? Darnos más que todo la salvación. Así es. Y la sanidad. Así es. De nuestra vida. Y por Él es que nosotros podemos llegar al Padre, ¿verdad? Con esa libertad a través de la oración. Mire lo que dice Deuteronomio 7:15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las podrá sobre de ti, sino que las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Así es. Hay algo interesante porque todo esto, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, encontramos algo muy prerrogativo. Eso quiere decir que Dios habla respecto de sus mandamientos y de sus estatutos y de sus leyes que ha establecido. Si hicieres todo esto, dice, va a pasar. Entonces ahí si lo ponemos en la perspectiva correcta. ¿Por qué muchas veces nosotros no somos sanos? Y tal vez porque somos desobedientes a las leyes del Señor. Porque Él dice, si cumplieres todo esto, entonces yo sanaré esto, ¿verdad? Entonces viene a pensar que creo que muchos no podemos o no somos sanos porque somos desobedientes a Dios. Y la desobediencia nos trae enfermedad. Entonces creo que el primer punto es, voy a empezar a obedecer a Dios, a cumplir sus mandamientos, a vivir de acuerdo a su palabra. Ahí viene el renunciar al yo. Por supuesto. El Señor tiene que sanar nuestra alma, nuestro yo. Correcto. Porque siempre nos apegamos a eso. Yo acá, yo puedo. Y todo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos menciona, dice que la clave para sanar la enfermedad del yo está en Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Exactamente. ¿Quién gobierna nuestra vida? Es la pregunta. ¿Yo o Jesús? ¿Quién está sentado en el trono de nuestra vida? ¿Yo o Jesús? Y esa es la renuncia que hace Pablo. Ya no vivo yo, ya no soy yo, es Cristo en mí. O sea que vivo bajo sus términos, bajo su voluntad. Y creo que ahí ese es el punto bien interesante. El alma muchas veces tiene ese conflicto
de querer, en su afán de ser tan egoísta, el gobernarse a sí mismo. Ahí viene la pregunta, ¿a quién estamos alimentando? ¿Si a la carne o al espíritu? Pero acompáñeme nuevamente a nuestro segmento, al Consejo de la Semana, sin antes decirle que nos siga a través de Vida en Victoria, Guatemala. Gracias por seguir este programa. Ya regresamos. Hoy mueren algunas cosas y nacen otras. Queda poco tiempo, faltan solo unas horas. Hoy entramos en un nuevo capítulo porque el tiempo no se detiene. Se muere lo que ya pasó y nace lo que pronto viene. Hoy mueren los errores del ayer y nacen las lecciones del mañana. Mueren las puertas cerradas mientras la oportunidad busca abrir una ventana. Hoy mueren las desilusiones y frustraciones por metas no realizadas y nace la pasión por nuevos desafíos y nuevas jornadas. Hoy muere la falta de fe y la nube negra de desesperación y nacen rayos de esperanza y lluvias de bendición. Muere el ¿qué pudo haber sido? Y nace el ¿qué será? Muere la tristeza de noche porque pronto amanecerá. Cerramos un capítulo más y navegamos al que está por llegar, porque sabemos que nuestro capitán no nos dejará naufragar. Confiamos en el autor del tiempo, en sus manos está nuestro futuro. Bajo la sombra de sus alas, sabemos que estamos seguros. Hoy mueren días grises y llenos de dolor, y nace un nuevo día, porque con Cristo se vive a todo color. Y este es su programa Vida en Victoria. Qué bueno que nos está siguiendo y síganos siempre en todos estos programas especiales que traen una bendición de parte de Dios para su vida. Esperemos que este tema esté siendo pero muy bendecido para su vida. Hoy hablamos del punto del qué pasa cuando las enfermedades están muy relacionadas con nuestras emociones. ¿Por qué pasa? Y hay algún tipo de enfermedad que les llaman las enfermedades psicosomáticas, en donde las personas creen estar enfermas o tener todo tipo de enfermedad, pero está en su mente. ¿Pero pasa eso o no pasa eso? Y la respuesta es sí. El alma tiene muchísimo que ver con las enfermedades. Encontramos en el libro de Proverbios muchas veces diciendo que la tristeza es carcoma de los huesos. Eso quiere decir que cuando estamos tristes, cuando estamos afligidos, cuando estamos en tribulación, es muy probable que estemos muy propensos a enfermarnos. O no solamente eso, que la enfermedad que ya existe pueda llegar a niveles mucho más altos, a niveles que pueden llevarnos hasta la misma muerte. ¿Por qué? Porque en nuestra alma están las emociones, y dependiendo de cómo nosotros tratemos la enfermedad, y ahí es donde entramos al punto, ahí viene la creencia en Dios. O me deprimo porque estoy enfermo, o me pongo molesto contra Dios, o cualquier otra emoción que se te ocurra en este instante. Pero esa emoción que sientes respecto de la enfermedad que tienes te va a determinar o esa enfermedad crece o esa enfermedad disminuye o esa enfermedad se acaba. Porque el alma es poderosa, nuestra mente es poderosa. ¿Cuántos no se dijeron yo estoy enfermo y tal cosa y resultaron enfermos? ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene un poder extraordinario sobre nuestro cuerpo. Como también podemos decir, ¿y la fe de dónde viene? La fe viene del alma. No de lo que nuestro pensamiento viene del alma, de ahí creemos en Jesucristo. Entonces podemos nosotros afectar nuestra salud por las emociones, claro que sí, mucho. Si estamos en un estado de depresión, es muy probable que nos lleguemos a enfermar. ¿Por qué? Porque la depresión trae, de acuerdo a lo que se han hecho grandes estudios, la depresión trae que nuestro sistema inmunológico baje completamente. Y nuestro sistema inmunológico Dios lo dejó como una cobertura para que nada pudiera entrar. Pero una vez nosotros nos sentimos deprimidos, tristes, angustiados, atribulados, todo eso, nuestro sistema inmunológico baja. Y le damos una cabida porque hay virus por todos lados. Y esos virus entran y afectan la enfermedad que ya tenemos, o nos traen una nueva enfermedad, o empezamos una enfermedad. Entonces tiene que ver la cuestión del alma con la enfermedad muchísimo. Por eso es que la palabra del Señor dice allá en Nehemías que la alegría, el estar uno contento,
es la fuerza para nuestra alma, ¿sí? Y entonces tenemos que aprender que contrario a estar deprimido podríamos estar felices. Dice aquí mismo en Proverbios, mas el corazón alegre hermosea el rostro. Eso quiere decir que una persona que hermosea el rostro porque está sana, porque está bien, porque se siente viva. Pero hay muchas personas que no entendemos eso, ¿sí? Y tenemos que aprender que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así es. Gozarnos en ese. Pero ¿cómo me voy a gozar, pastor, si estoy bien enfermo? Ahí está el secreto. Aprender a gozarnos en la situación que estamos viviendo, porque eso va a levantar nuestro sistema inmunológico, porque eso nos va a dar vida, porque eso va a ser muy poderoso. ¿Qué se ha descubierto? Por ejemplo, se recuerda el famoso doctor Patch Adams, descubrió que las personas que eran felices se recuperaban más pronto en un hospital que las personas que estaban tristes. Que las personas con cáncer, pero que eran felices, podían tener más potencia en su cuerpo para recuperarse que las que no. Entonces la Biblia no se equivoca cuando dice que el corazón alegre hermosea el rostro, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza en medio de una enfermedad. Pero ¿cómo me voy a gozar en medio de una enfermedad? Se puede. Yo he conocido personas que teniendo cánceres terminales y yendo a sus quimioterapias, a sus radioterapias, van cantándole al Señor y están cantándole a la gente. ¿Y usted por qué está tan feliz si ya está por morirse? No, es que estoy feliz porque Dios está en mí, porque Dios... Y han logrado salir adelante de esto. Entonces el alma tiene que ver mucho con estar enfermo o llevar un proceso de sanidad, porque la alegría en el Señor nos trae sanidad. Así es, pero muchas veces, pastor, las heridas emocionales son más fuertes y profundas, más dolorosas que las heridas físicas, que las enfermedades físicas. Y sabe que el éxito de la sanidad es la clave para perdonar. Y Proverbio nos habla también. Sí. Mientras callé, se envejecieron Así es. mis huesos. Entonces, cuando está esa falta de perdón hacia la persona que nos ha lastimado, ¿verdad? Porque muchas veces puede provenir de ahí las enfermedades psicosomáticas. Por supuesto. Entra ese dolor tan profundo y la falta de perdón hace que uno se... Es que mire, hermana Damaris, la falta de perdón es un daño terrible. ¿Por qué? Porque el no perdonar es tener a la persona esclava, es vivir con esa persona. Y por eso la palabra nos llama a ser libres. La palabra del Señor y la salvación nos trae algo que se llama libertad. Y libertad quiere decir no depender de nada ni de nadie, más que de Dios. Entonces, cuando yo no perdono, vivo con esa persona, la tengo atada. Por eso aquella expresión, ¿verdad? Son ataduras, ahí la tengo, vivo con ella. ¿Por qué? Y teniéndola cerca de mí, ¿qué va a traer? Mire pues, en primer lugar, odio, amargura, resentimiento. Solo con esas tres cosas que yo tenga en mi vida, terrible. Pero cuando yo digo te perdono y te libero, ¡fum! Hay algo que en el alma se libera. Y esa herida va a empezar a cicatrizar. No se va a quitar nunca la cicatriz, pero hay mucha diferencia en tener la herida abierta, que cualquier cosa que me roza me duele, o tener solo la cicatriz que me hace recordar que un día fui herido. Pero a través del perdón y a través del poder de Jesucristo, hoy ya no me afecta. Ya no me afecta. Y ya no me enferma tampoco. Sí, vea que esto me trae a memoria de un libro que escribí que se llama La mujer sabia edifica su casa. Así es. Y el Señor ponía en mi corazón poner un capítulo que se llama La clave del éxito es el perdón. Así es. Y verdaderamente uno perdonar, pero perdonar y olvidar. No perdonar y recordar. Porque muchas veces decimos perdono pero no olvido, pero no se trata de eso, sino que perdonar y olvidar, ¿verdad? Decir, bueno, ese momento ya pasó. Es difícil, no es fácil perdonar, porque así el alma se va cargando. El Salmo 139, 23, vea lo que dice. Imagínense cómo estaba el rey David cuando dice ese salmo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea que el corazón es el que hay que cuidar. Por supuesto. Creo que es muy clave. Creo que el cuerpo solamente es el reflejo de lo que hay en el alma y en el espíritu. Es el reflejo. Y por eso dice, examíname. Porque a veces hay cosas que uno dice, yo no entiendo por qué estoy así. Y entonces el Señor, el salmista dice, mira, examíname. Y revélame realmente qué es lo que me está pasando. Y el Espíritu Santo nos va a decir, mira, no has perdonado, o tienes resentimiento, o tienes algo en contra de tu padre, de tu madre, de un familiar, yo qué sé. Y tienes que aprender, y como se dice, la clave es perdonar. Pero perdonar. Ya no más, ahí se acabó. ¿Sí? Porque ahí está el otro punto. Yo perdono, pero estoy pidiendo a Dios que haga su justicia y que se lo lleve al infierno. Entonces no me perdona. Oraría injustamente. Así es. Sí, pero esas son heridas del pasado, pastor, que uno trae a la mente. Correcto. Son recuerdos que no vienen a edificar la vida, ¿verdad? Mire, lo del pasado, pues a nosotros nos da una experiencia de vida. Nos permite madurar esas experiencias que uno ha adquirido. El presente hay que disfrutarlo y hay que vivirlo. Amén. A lo máximo. Muchas veces nos despertamos y lo primero que hacemos es, ay Dios, hoy parece que va a llover, está tan gris que parece que todo me va a ir mal. Y así va a ser. Y nuestra actitud debe de ser diferente, aunque esté gris, aunque vaya a llover, aunque truene, llueve, relampaguee. Decir, Señor, gracias por esta vida que tú me das, que me permites abrir mis ojos y poder disfrutar de lo que Dios me ha dado. Un minuto conversar con usted, mire, es un deleite poder hablar de la palabra. Amén. Vivir el presente. El futuro es tan incierto que solamente está en las manos de nuestro Dios. Amén. ¿Verdad, pastor? Así es. Entonces, Dios sana las heridas del pasado. Por supuesto. ¿Qué no puede sanar el Señor? Todo es cuestión de que querramos que lo haga. Porque Él no nos va a forzar. Él no va a decir, tienes que hacerlo. No, yo tengo que buscar. Para que el hijo pródigo viniera y llegara a ser perdonado, tuvo que regresar al Padre, tuvo que buscar al Padre. Y por eso la palabra dice, buscad y hallaréis. Tenemos que a tomar una acción de búsqueda. Estás herido, busca al Señor que te sane. Hubo algo en tu pasado, busca eso que te dañó en tu pasado. Si hay alguna persona, perdónala. Si puedes verla todavía, ve y dile, mira, yo te perdono en el nombre de Jesús. O te hizo algún daño, yo te suelto en el nombre de Jesús. Despojarse. Sí, quitarse todo eso, pero no es fácil, hermana Damaris, no es fácil, porque hay mucho egoísmo en nuestra vida, hay mucho egocentrismo, hay mucho orgullo y sobre todas las cosas creemos que al hacerlo de esta manera nosotros estamos como rebajándonos o los demás van a vernos como menos, sin percatarnos lo que dice la palabra, que el que se humilla será exaltado. Amén, así es. Esa es. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 5:17 nos habla de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces cuando nos habla de que todas son hechas nuevas, es nuevo. Es nuevo. O sea, en un odre viejo, ¿será que puede haber vino nuevo? No se puede. O en un odre roto, ¿puede haber vino nuevo? No. Entonces, el gozo de nuestra salvación, ¿qué es? O el gozo que vivimos es Cristo Jesús. Amén. A través de la salvación que Él nos ha dado, ¿verdad? Pastor, vea, nosotros estamos ya por terminar nuestro programa. Quisiéramos seguir hablando de este tema, pero igual como todos los programas, pues nos quedamos cortos, ¿verdad? Necesitamos más tiempo. Vamos a orar por aquellas personas que están pasando por un momento de enfermedad, por un momento de escasez, por un momento de mucha lucha, de pruebas, de problemas, porque nuestro diario vivir así es. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Creer en que no todo en la vida siempre va a ser dolor, enfermedad, dificultades. Siempre va a haber, hay una esperanza que el día de mañana
puede ser diferente. Pero la esperanza más grande es que con Cristo todo es posible. Y podemos cambiar. El cielo no siempre anda de gris. El cielo un día se despeja y viene el sol. Y los rayos hermosos del sol aparecen. O sea, creer. Y eso vivieron, Jesús ejerció la sanidad, hablábamos, ¿verdad? Sí. La mujer enjorobada. Sí. La mujer con flujo de sangre. Los ciegos, los paralíticos. Mire, pastor, cuando aquella mujer decía, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sanada. Y mire, le dio la salvación y le dio la sanidad. Así es. Entonces nosotros en este momento podemos decir, si tan solo tocar ese borde de su manto, ¿podré ser yo sana? Así es. Pero fe. Es en creer, fe. Y esa integridad en la cual nosotros podemos vivir. Estamos en un cuerpo corrupto. Estamos. Cada día vamos a pecar de mente, de pensamiento y obra. Así es. Lo vamos a hacer. Pero tenemos un abogado fiel que nos permite llegar hacia el Padre y decirle, Señor, aquí está mi vida. Por favor, ayúdame a caminar conforme tú quieres que yo camine. A que quites esa línea de iniquidad, ¿verdad? Y que Él nos dé vivir en santidad. Y tener un rótulo acá y decir, santidad a Jehová. Que cuando pasemos, olamos a santidad a Jehová. Que ese nardo sea roto y dar ese perfume agradable delante del Padre. Amén, así es. Por favor, vamos a orar, pastor. Oramos. Amén. Si tú estás allí en tu casa y estás enfermo o estás viviendo una situación difícil, creo que puedes orar. Y orar creyendo en el Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy venimos a pedir con todo nuestro corazón por todos aquellos televidentes que hoy están siguiendo este programa, pero que, Señor, han entendido que hay un Jehová Rafa, un Jehová sanador, alguien que manifestado en Cristo Jesús nos vino a mostrar a ese poderoso que sana toda enfermedad, que no hay enfermedad que Él no pueda sanar. No importa de qué estés enfermo, no importa si tu enfermedad ha sido diagnosticada como terminal, o una enfermedad de por vida, o una enfermedad tal vez pasajera, o tal vez padeciendo de un catarro. Para Dios no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Y por eso yo te pido que en este momento, ahí donde estás, puedas alzar tu mano y decir, Dios, yo te creo. Jehová es mi sanador. Y creas que en este instante, allí donde estés, la mano poderosa del Señor viene sobre tu vida. Y así como Jesús llegó a la casa de la suegra de Pedro y puso su mano sobre su cuerpo, sobre su cabeza, y aquella mujer inmediatamente, instantáneamente, toda aquella fiebre que la azotaba la dejó. Hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que esa enfermedad que ataca tu cuerpo, que ha hecho que tu cuerpo esté enfermo, hoy desaparece por la sangre poderosa de Jesucristo. Porque el poder que tiene esa sangre para sanarnos fue demostrado en la cruz del Calvario, donde Él llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. En el nombre de Jesús yo te declaro sano, te declaro sana para la gloria y exclusivamente la gloria de Dios. Pero si todavía no tienes a Jesús en tu corazón, creo que volverte a enfermar va a pasar, pero no hay cosa más maravillosa que tener a Jesucristo y saber que toda enfermedad que pueda venir a nuestra vida, podemos nosotros siempre clamarle a Él y Él sanar. Por eso, si en este momento, ahí donde estás, no tienes a Jesús, por favor, haz esta oración de fe. Señor Jesús, yo hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Declaro que la muerte en la cruz del Calvario y tu sangre derramada es suficiente para perdonar mis pecados. A partir de hoy, te acepto, te recibo en mi vida y me declaro
Hijo de Dios y Dios mi Padre. Gracias por entrar en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén, que así sea. Gracias por haber sintonizado este programa, invitándote para la próxima semana que nos sintonices a través de este medio. Gracias por invertir el tiempo en verlo. Pastor Jorge, muchísimas gracias por estar acá en el programa Vida en Victoria. Que el Señor le bendiga y le guarde. Contáctenos a través de, le aparece ahí en su pantalla. Hasta la próxima. Ministerios como Barro en las manos del alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.